El mundo es un símbolo, y quien lo lea correctamente, verá en él la huella de su propio inconsciente. Nos han hecho creer que el mundo es sólido, pero es una construcción de la mente. ¿Es el mundo material algo sólido, ajeno a nosotros e inmutable? ¿O existe una conexión entre la materia percibida y la mente del observador? Diversas tradiciones filosóficas y espirituales han sostenido que la realidad no es lo que pensamos que es, que la materia es solo una dimensión más de un entramado mayor, y que es imposible distinguirla de nuestro cuerpo mente-alma, pues forman parte de la misma maquinaria universal. Desde esta perspectiva, interpretar la materia con nuestra propia materia solo nos sumerge más en ella. La percibimos como tangible, como lo real, y por ende, como la verdad. Pero, ¿y si esa certeza estuviera ocupando el lugar que le corresponde a la verdadera verdad? ¿Y si esto fuera un velo que impide que podamos comprender más allá de nuestra esfera sensorial? Para el hinduismo, el concepto de Maya representa la ilusión que nos hace creer en la solidez del mundo físico. En el gnosticismo hablan de la ile, la materia densa que atrapa al espíritu en un estado de olvido. En la filosofía budista Mahayana, encontramos la idea de Vinapti Emetra o solo percepción, que postula que la realidad es una construcción de la mente y que no existe un mundo externo independiente de la conciencia que lo observa. Estas tradiciones parecen coincidir en que la materia es una ilusión, pero ¿qué tan acertados podían estar? El Kybalión, texto hermético atribuido a Hermes Trismegisto, establece el principio de mentalismo. El todo es mente, el universo es mental. Si tomáramos esta premisa, la materia sería una matrix, una proyección de una mente universal. Ahora bien, si seguimos esta lógica y aplicamos otro principio hermético, como es arriba, es abajo, podemos pensar que así como una mente universal proyecta una realidad, en lo micro, cada uno de nosotros podría estar proyectando una realidad desde su mente, dotándola de significado y dirección a través de la percepción. Pero, ¿de qué forma podríamos establecer que la realidad percibida es afectada por el observador? Para abordar tan intrincada cuestión, propongo comenzar con un breve repaso sobre el inconsciente. ¿Cómo el inconsciente influye en nuestra percepción y nuestras acciones? Jung y la profundidad del inconsciente. Hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú lo llamarás destino. La mente humana es un océano con múltiples capas de profundidad. La superficie, lo que creemos ser, es solo una fracción de lo que realmente somos. Carl Jung, el psiquiatra suizo que revolucionó la psicología del siglo XX, nos legó un mapa para explorar esta vastedad interna, la división de la psique en 3 niveles interconectados. 1. El consciente, la identidad que creemos ser. La capa más visible de nuestra mente es el consciente, donde se asienta el ego, esa voz interna que nos dice, yo soy. Es nuestra identidad, la parte de nosotros que interactúa con el mundo, toma decisiones y cree tener el control. Pero, ¿realmente lo tiene? El ego es como la punta de un iceberg. Lo que vemos en la superficie parece sólido y real, pero debajo de él se extiende un mundo oculto, vasto y poderoso. Y es ahí donde residen los impulsos, las fuerzas invisibles que nos moldean. 2. El inconsciente personal, el mundo de las sombras. Más abajo encontramos el inconsciente personal, un depósito donde residen todas las experiencias reprimidas, los recuerdos olvidados y los deseos ocultos que rechazamos. Es la dimensión donde se encuentra la sombra, ese reflejo oculto que contiene todo lo que negamos de nosotros mismos. Cuando reaccionamos con ira o repulsión ante algo, cuando sentimos un miedo inexplicable, o cuando repetimos patrones de conducta sin entender por qué, ahí está actuando el inconsciente personal, de manera evidente ya que está actuando en todo el tiempo de manera más sutil. Jung nos decía que, hasta que no enfrentemos y comprendamos nuestra sombra, ésta seguirá controlando nuestras decisiones. El arquetipo de la sombra es un tema muy amplio y será desarrollado en profundidad en otro video. Así no nos desviamos del tema central. Sigamos. 3. El inconsciente colectivo, la memoria universal.
Aún más profundo encontramos el inconsciente colectivo, una estructura mental compartida por toda la humanidad. En este nivel no solo cargamos con nuestros propios recuerdos, sino con los símbolos y patrones heredados de generaciones pasadas. Aquí habitan los arquetipos, esas figuras ancestrales que aparecen en mitologías, religiones y sueños desde tiempos inmemoriales. Algunos ejemplos comunes son el viejo sabio, el guía, el maestro interno, la gran madre, la nutrición y la protección, el héroe, la lucha y el despertar, el trickster, el engaño, el caos que transforma. Estas figuras no son solo personajes en cuentos y leyendas. Son estructuras vivas en nuestra psique, fuerzas que influyen en nuestra percepción del mundo y en la forma en que experimentamos la realidad. ¿Y cómo se relaciona esto con la posibilidad de que nuestra percepción de la realidad esté siendo moldeada por fuerzas invisibles? ¿Podría ser que lo que percibimos y definimos como real sea más bien un reflejo de estos patrones en nuestra mente? Aquí es donde la exploración del inconsciente se convierte en un acto de despertar. Retomando la frase de Carl Jung, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Desde esta perspectiva, nuestro mundo interno no es un simple reflejo pasivo de la realidad externa. Por el contrario, estaría siendo el arquitecto silencioso de nuestra experiencia. Tomemos, por ejemplo, a los arquetipos. Jung los reconoció como estructuras primordiales del inconsciente colectivo que actúan como filtros, a través de los cuales interpretamos el mundo. Es como si tuviéramos un modelo invisible para cada tipo de personalidad y rol que desempeñamos. Un modelo que de manera silenciosa y persistente nos guía hacia un ideal preestablecido independientemente de la cultura o región. Por esto mismo, podemos percibir a los arquetipos como universales. Imaginemos el arquetipo del héroe. Una persona con una fuerte identificación con este patrón puede sentirse constantemente en una batalla, buscando desafíos y conflictos que justifiquen su papel como salvador o mártir. Sin saberlo, podría verse envuelto repetidamente en situaciones donde deba probar su valentía, reforzando la idea de que el mundo es un campo de batalla. Por otro lado, el arquetipo de la sombra, que es la personificación de los aspectos reprimidos y negados de nuestra psique, puede manifestarse en la realidad proyectando nuestros propios miedos y defectos en los demás. ¿Cuántas veces hemos sentido rechazo o aversión hacia alguien sin una razón aparente? O incluso por una razón vaga. A menudo, es nuestra sombra la que ve reflejado en el otro lo que nos resistimos a reconocer en nosotros mismos. Este fenómeno no es solo psicológico, sino que se entrelaza con el principio hermético de mentalismo. Si la mente es la base de la realidad, lo que llevamos dentro moldea lo que experimentamos fuera. Así, nuestras creencias, nuestros miedos y nuestras expectativas se materializan en formas que parecen ajenas a nosotros, pero que en realidad emergen desde el abismo de nuestra psique. Si todo lo que experimentamos está filtrado por el inconsciente, entonces nuestra realidad está moldeada por los símbolos y patrones que hemos asimilado sin darnos cuenta. Pero, ¿y si estos patrones no fueran del todo espontáneos? Si nuestra forma de percibir el mundo estuviera influenciada por fuerzas externas que saben cómo operar en el inconsciente. Parte 2. La simbología como puente entre la mente y la materia. Desde la perspectiva gnóstica, el mundo material no es la realidad última, sino una distorsión. No es más que un reflejo imperfecto de algo que existe en un plano más allá de lo que podemos captar con los sentidos. Para entender esto, imaginemos un espejo antiguo ligeramente deformado. Lo que se refleja en él proviene de una fuente real, pero la imagen que nos devuelve es fragmentada, alterada. Así es como los gnósticos concebían el mundo físico, una representación difusa de una verdad mayor. El Evangelio de la Verdad, uno de los textos hallados en la biblioteca de Nag Hammadi, describe cómo esta distorsión surge del olvido. Según este evangelio, la humanidad vive atrapada en un estado de inconsciencia, porque el conocimiento primordial, la gnosis, ha sido velado. Sin embargo, existe un principio rector que da forma al universo: el Logos. El Logos es más que una simple palabra, es el principio organizador de la existencia.
Todo lo que experimentamos en la materia es una manifestación de este orden subyacente. El pensamiento, la palabra y la realidad están intrínsecamente conectados. Carl Jung, al explorar los textos gnósticos, comprendió la importancia de esta idea y la relacionó con su propio concepto de los arquetipos. Según Jung, el inconsciente colectivo proyecta símbolos que estructuran nuestra psique, de la misma manera que el logos organiza la realidad en el gnosticismo. Como los símbolos programan la mente y afectan nuestra percepción. Si el logos organiza la realidad a través del pensamiento y la palabra, entonces los símbolos que nos rodean no son solo elementos decorativos o arbitrarios, son estructuras que moldean nuestra percepción del mundo. Carl Jung decía, las personas no tienen ideas, las ideas tienen a las personas. Nuestra mente no solo interpreta símbolos, sino que se configura a través de ellos. Desde tiempos ancestrales, las culturas han utilizado símbolos para transmitir conocimiento, estructurar sociedades y definir lo que es real. No es casualidad que los mismos arquetipos aparezcan una y otra vez en mitos y religiones de diferentes épocas y civilizaciones. Pero esto no es algo que solo ocurrió en el pasado. Hoy en día, los símbolos siguen moldeando nuestra realidad, aunque de formas más sutiles. Ejemplos de esto son publicidad, rituales religiosos y los sueños. La publicidad, por ejemplo, no vende productos, sino ideas y emociones. Un logotipo bien diseñado no es solo una imagen, es un disparador psicológico que evoca deseo, confianza o estatus. Marcas como Apple o Nike han construido auténticas mitologías modernas, asociando sus símbolos con ideas de innovación, poder o trascendencia. Lo mismo ocurre en los rituales religiosos. No importa la cultura o la creencia, los gestos, los cánticos y las imágenes sagradas operan en niveles profundos del inconsciente. Cada elemento dentro de una ceremonia tiene un propósito simbólico, diseñado para conectar con algo más allá de la razón. Y luego están los sueños, el lenguaje más reconocible del inconsciente. Cuando soñamos con ciertos símbolos, no es al azar. Un viaje en barco, un animal que nos persigue, una escalera interminable. Cada uno de estos símbolos lleva un mensaje. No es que el inconsciente se comunique con nosotros a través del lenguaje verbal, sino que utiliza símbolos y experiencias para revelarnos aspectos ocultos de nuestra psique. En los sueños, no solo vemos imágenes, sino que experimentamos realidades internas que pueden contradecir lo que creemos sobre nosotros mismos. Esto no se limita a lo que consideramos negativo ni a lo que etiquetamos como positivo. Por ejemplo, una persona que se percibe como cobarde podría soñar con una situación de peligro y, en lugar de paralizarse o huir, enfrentarse al desafío con un instinto de supervivencia. Independientemente del desenlace del sueño, esto revelaría que, aunque conscientemente se juzgue como cobarde, en un nivel más profundo posee un coraje latente, una valentía que su mente consciente no ha reconocido aún. Parte 3. La manifestación de la realidad, según el Kybalión. Desde tiempos antiguos, el principio de mentalismo ha sido la clave para comprender la naturaleza de la realidad. Su enseñanza central es simple pero profunda. El todo es mente, el universo es mental. Esto significa que lo que percibimos como realidad sería una proyección de la conciencia, y que la materia misma es el resultado del pensamiento en su forma más esencial. La ciencia moderna, sin saberlo, parece haber tropezado con esta misma verdad a través de la física cuántica. Uno de los experimentos más reveladores en este campo es el experimento de la doble rendija, que demostró que la observación misma puede afectar el comportamiento de las partículas subatómicas. En términos simples, la realidad no está definida hasta que es observada, lo que refuerza la idea de que la mente y la percepción desempeñan un papel fundamental en la forma en que experimentamos el mundo. Pero, ¿qué significa esto para nuestra vida cotidiana? Aquí es donde entra en juego la llamada ley de atracción, una interpretación más reciente del principio hermético de mentalismo. La idea detrás de esta ley es que nuestros pensamientos y creencias actúan como imanes que moldean nuestra realidad externa. No se trata simplemente de desear algo y esperar que ocurra mágicamente,
sino de comprender cómo nuestras percepciones, emociones y estados mentales influyen en lo que atraemos y experimentamos. La influencia de la mente en la materia, ciencia y experiencia. Más allá de la física cuántica, existen experimentos que sugieren que la mente tiene un impacto directo en la realidad física. Uno de los más conocidos es el trabajo del investigador japonés Masaru Emoto, quien expuso muestras de agua a diferentes palabras, pensamientos y emociones, para luego congelarlas y observar su estructura cristalina. El resultado fue sorprendente. El agua expuesta a palabras y emociones positivas formaba cristales armoniosos y simétricos, mientras que el agua sometida a mensajes negativos producía patrones caóticos y deformes. Aunque este experimento ha sido criticado por la comunidad científica, su premisa plantea una pregunta intrigante. Si nuestras emociones pueden afectar algo tan simple como el agua, ¿qué impacto tienen en nuestro propio cuerpo, que está compuesto en su mayoría por este elemento? Otro enfoque que ha generado debate es el del biólogo Rupert Sheldrake y su teoría de los campos morfogenéticos. Sheldrake sugiere que existe un campo invisible de información que conecta a los seres vivos, y que las ideas, los comportamientos e incluso las formas pueden transmitirse a través de este campo sin necesidad de contacto físico o comunicación directa. Aunque su teoría sigue siendo considerada no convencional, los ejemplos de aprendizaje colectivo en especies animales y la intuición humana parecen respaldar al menos parte de su planteamiento. Entonces lo que hicimos fue construir una cámara, entonces aislada, sonoamortiguada y electromagnéticamente blindada de la primera, de tal forma, y esto es muy importante, que no había posibilidad de que ondas electromagnéticas pasaran de una cámara a la otra. En esta cámara invitamos a una serie de parejas, siempre trabajábamos con parejas, a sentarse cómodamente, cerrar los ojos, no hablar, no tocarse, y en esta situación de ausencia de estimulación, lo único que existía era la presencia del uno y del otro. Más tarde o más temprano, lo que estas dos gentes empezaban a sentir era precisamente esto, la presencia del uno y del otro, hasta que llegó un momento en el que la sensación de la mayoría de ellos era que estaban en contacto directo. Un poco difícil definir, ¿no?, lo que sería el contacto directo. Se sentían uno al otro, sin necesidad de utilizar lenguaje. En ese momento, uno de los dos fue invitado a pasar a otra cámara, que también habíamos construido de antemano, con las mismas características. El que se quedó en la cámara original fue estimulado, se le aplicaron una serie de destellos y registrada su actividad provocada ante los destellos, lo que llamamos un potencial provocado. Y simultáneamente estábamos registrando la actividad cerebral de la otra persona que no fue estimulada, que no sabía que su compañero estaba siendo estimulado, y lo que observamos es que cuando aparecía un potencial provocado en la persona estimulada, en la otra persona también aparecía un potencial que era sincrónico con la aparición del estímulo, con la presentación del estímulo. A esto le llamamos potencial transferido o potencial de transferencia. Y lo que está indicando es que un cerebro, de alguna forma, estableció contacto con el otro cerebro en forma directa. Y lo que le sucedió al primer cerebro tuvo repercusión en el segundo cerebro. Transformar la realidad a través del inconsciente. Si aceptáramos que nuestra mente influye en la realidad, surgiría una incógnita inevitable. ¿Cómo podemos usar este conocimiento de manera consciente? Aquí es donde entra en juego el inconsciente. Muchas de nuestras creencias, hábitos y patrones de pensamiento operan a un nivel profundo, fuera de nuestro control consciente. Sin embargo, al hacerlos visibles y comprender su origen, podemos reprogramarlos para modificar nuestra percepción y, en consecuencia, nuestra realidad. Un ejemplo claro es el concepto de autoconcepto y autosugestión. Si una persona se percibe a sí misma como incapaz o poco merecedora de éxito, esa creencia inconsciente influirá en sus decisiones, emociones y acciones, generando una realidad acorde a esa percepción. Por otro lado, cuando una persona trabaja en modificar sus creencias inconscientes, ya sea a través de la repetición, la meditación o la terapia, su realidad exterior comienza a alinearse con su nueva identidad interna. Esto tiene una relación directa con el experimento de la doble rendija en la física cuántica. Como vimos antes, el simple hecho de observar una partícula altera su comportamiento. Lo mismo sucede con nuestros procesos internos. Cuando tomamos conciencia de un patrón inconsciente, este cambia. Por ejemplo, imaginemos una persona que se enfada con facilidad.
Normalmente, se vería arrastrada por su reacción automática, sin cuestionarla. Sin embargo, si en el momento en que el enojo surge, logra salir de sí mismo y observarse desde afuera, algo cambia. Ahora ya no es solo alguien que está enojado, sino que se da cuenta de que está experimentando enojo. Al reconocerlo, se hace evidente que el enojo no es una realidad absoluta, sino una respuesta condicionada a cómo está interpretando la situación. Y al observarlo, al igual que en el experimento de la doble rendija, el estado emocional deja de comportarse de manera automática y comienza a transformarse. Es en ese instante cuando la persona deja de ser un mero resultado de su programación inconsciente y recupera la capacidad de elegir su reacción. En este punto, no estamos hablando de pensamiento mágico ni de simples afirmaciones positivas, sino de un proceso psicológico profundo en el que nuestra mente reconfigura la manera en que interpretamos y reaccionamos al mundo, generando nuevas oportunidades y experiencias. Parte 4. El poder de la conciencia y la alquimia interior. Desde la perspectiva gnóstica, el ser humano se encuentra en un estado de sueño, atrapado en la ilusión de la materia. Este sueño no es literal, sino un estado de identificación con la realidad externa, donde las experiencias, creencias y emociones condicionan nuestra percepción sin que seamos plenamente conscientes de ello. El proceso de despertar la conciencia implica romper con esa identificación automática, permitiéndonos ver más allá de las apariencias y reconocer la realidad desde un nivel más profundo. Es un camino de autoconocimiento que nos lleva a comprender cómo la mente y la percepción moldean lo que llamamos realidad. Esto se relaciona directamente con la gran obra alquímica, pero no en su interpretación externa de convertir metales en oro, sino en su verdadero significado, la transformación del ser humano a través del trabajo con la psique. En la alquimia, este proceso se describe en fases como la nigredo, albedo y rubedo, que simbolizan la disolución de los condicionamientos del ego, la purificación de la mente y la integración de una nueva identidad consciente. Al igual que en la alquimia, donde la materia prima debe pasar por fuego, disolución y recomposición para alcanzar su estado más puro, el trabajo interior requiere enfrentarnos a nuestras sombras, desmontar creencias limitantes, reconstruirnos desde un nivel más elevado de comprensión. Reprogramando el inconsciente para transformar la realidad. Si el inconsciente es el motor silencioso que dirige gran parte de nuestra percepción y comportamiento, tomar conciencia de su influencia es el primer paso para transformarlo. Al igual que un río sigue su cauce hasta que algo modifica su curso, nuestra mente sigue patrones hasta que los observamos y decidimos intervenir activamente en ellos. La reprogramación del inconsciente. No se trata de imponer afirmaciones superficiales sobre viejas estructuras mentales, sino de trabajar en la raíz de nuestras creencias y símbolos internos. Esto requiere un diálogo directo con nuestro mundo interno, utilizando herramientas que nos permitan acceder a la profundidad de la psique. Métodos prácticos para la transformación interior. Meditación y autoobservación. Observar nuestros pensamientos y emociones sin identificarnos con ellos es un primer paso clave. La práctica de la meditación nos permite notar patrones reactivos y, con el tiempo, desapegarnos de ellos para transformarlos conscientemente. Introspección simbólica. Los símbolos son el lenguaje del inconsciente. Analizar sueños, imágenes recurrentes o emociones asociadas a ciertos símbolos nos ayuda a descifrar qué aspectos de nuestra mente están activos y que necesitan ser resueltos o potenciados. Psicomagia. Cuando realizamos una acción simbólica con intención, como escribir y quemar una creencia limitante o repetir afirmaciones en un estado relajado, estamos comunicando un mensaje claro al inconsciente, facilitando su reconfiguración. Trabajo con sueños. Jung llamaba a los sueños cartas enviadas por el inconsciente. Aprender a recordarlos, analizarlos y hasta programarlos antes de dormir con preguntas clave nos permite recibir respuestas y detectar dinámicas internas que operan en nuestra vida cotidiana. En esencia, transformar el inconsciente es un proceso de alquimia interior, donde la clave no es solo entender, sino integrar conscientemente lo que descubrimos para manifestar cambios reales. Despertando al creador interior.
A lo largo de este recorrido, hemos explorado cómo la mente moldea la realidad y cómo los símbolos, creencias y patrones inconscientes actúan como arquitectos silenciosos de nuestra experiencia. Pero ahora surge una pregunta crucial. ¿Somos simplemente víctimas de nuestro inconsciente o tenemos el poder de rediseñarlo? La verdadera libertad no radica en negar la influencia del inconsciente, sino en comprenderlo y aprender a transformarlo conscientemente. Al igual que un escultor que da forma a la piedra, cada uno de nosotros tiene la capacidad de dar forma a su propia existencia, si aprende a moldear su mundo interno. La clave está en la autoobservación, la introspección y la intención consciente. No se trata de un cambio inmediato ni de fórmulas mágicas, sino de un proceso continuo de despertar y alineación con nuestra propia esencia creadora. Próximamente, analizaremos en detalle cada punto de este video para despejar dudas y confusiones, y lo más importante, poder llevar a cabo de manera lógica y práctica los conceptos que suenan difusos o abstractos en el recorrido de lo que verdaderamente significa conocerse a sí mismo en la búsqueda incansable de la verdad. Entonces, te dejo con esta reflexión. Si la realidad es la manifestación de la mente, ¿qué pasaría si aprendieras a dirigirla?